Trabajamos lo que es la nutrición animal y su efecto en la calidad de la carne y la valoración nutricional de los alimenticios para la alimentación de especies pecuarias. Bueno, en México la cadena de valor de la carne de bovino es importante. México es el 7º país productor de carne a nivel mundial. Unos datos relevantes es que la producción anual y destino del ganado bovino se caracteriza por 7 millones de cabezas de bovinos, ¿sí? 7 millones de cabezas de bovinos por año, de los cuales 3.4 millones, o sea el 48%, tiene un destino hacia praderas y agostadero. 2.3 millones, que representa el 32%, se destina para engorde intensivo en corral, un valor importante de la producción de carne en corral, la producción de carne de bovino de manera intensiva en feedlot. Y 1.3 millones, el 18%, se exporta como becerros en pie, principalmente a Estados Unidos. Lo importante aquí es que en conjunto esta industria de la carne de bovino, o sea, la producción, engorda y transformación, genera 1 millón de empleos directos y aproximadamente 3 millones de empleos indirectos. Por eso la importancia del... Bien, como la mayoría sabemos, pues los alimentos representan un alto costo de los sistemas intensivos de producción animal. Sí, después de cada animal, lo que más representa son los alimentos. Del total del costo de producción, los alimentos representan el mayor porcentaje. Por lo tanto, pues es imperativo suministrar dietas adecuadas nutrimentalmente, ¿no? Que se preparen y se suministre a los animales en la ración de forma tal que primeramente estimule, maximiza el consumo voluntario, sin rechazo y pérdida del mismo alimento. Que no haya pérdidas, dado, estaríamos tirando dinero. En este sentido, los alimentos pueden ser procesados para modificar forma física o tamaño de partículas, sobre todo, reducir su tamaño de partículas. Para prevenir su deterioro, que se puedan resguardar, conservar, almacenar, envasar, reducir el volumen, ¿sí? Hablamos en general, pero en este caso la charla está enfocada a los cereales principalmente. Pueden ser procesados también para aislar una parte de la semilla, ¿no? Separar, fraccionar, mejorar su palatabilidad, ¿sí? Que sean más atractivos en el sabor, en la textura física para los animales, o bien para eliminar un componente tóxico cuando se calientan y se eliminan algunos compuestos no deseables. Existen varios métodos para procesar alimentos, ¿sí? Y estos se hacen más importantes en la medida que el nivel alimenticio aumenta para maximizar la producción animal. Cuando usamos estos sistemas intensivos de producción animal y damos dietas integrales, todo mezclado, los animales tienen la posibilidad de seleccionar más, entonces rechazan alimentos menos palatables y rehúsan comer aquellos cuya textura física no es de su agrado. Así sean los forrajes molidos, pues, y tienden a seleccionar y a separar la parte menos palatable o más fibrosa. En los rumiantes, al aumentar el nivel de alimentación, ¿sí? 2 o 3 veces por arriba de lo que requiere de nutrientes para cubrir sus requerimientos de mantenimiento, se reduce ligeramente la digestibilidad del alimento que consumen, principalmente por un aumento en la velocidad de paso. El alimento pasa más rápido del retículo y del rumen hacia el humazo y abomazo. Entonces los microorganismos tienen menos oportunidad de digerir, de fermentar ese alimento. Por lo tanto, el uso de estos métodos adecuados para procesar el alimento puede ayudar de manera significativa a minimizar este efecto negativo en la
depresión de la digestibilidad. En la engorda de ganado bovino en corral, pues el objetivo principal es producir de manera eficiente y rentable carne de calidad, ¿sí? Carne de calidad que pide el mercado. No vamos a entrar en detalle ahora de lo que significa calidad, porque tiene muchas connotaciones y depende de muchos factores. Pero en el objetivo de la engorda intensiva de ganado bovino, se requiere producir de manera eficiente, tanto biológicamente como económicamente, esa carne que nos pide el mercado. Entonces debemos de considerar dentro de los costos de producción lo que representa el animal, ¿sí? Aspectos del precio de compra, ¿no? Pesos por kilogramo de peso vivo, aspectos relacionados con el animal como el sexo, la raza, el peso vivo, la condición corporal, la talla, la edad, su estado de salud, ¿sí? Y con respecto a la alimentación, que es el tema que nos ocupa hoy, los costos de oportunidad, ¿no? El valor relativo de la energía y la proteína de los alimentos principalmente, pero en general todos los nutrientes, minerales, vitaminas. También debemos de considerar en este aspecto de la alimentación maximizar la concentración de energía de la dieta, dado que los animales queremos que cubran el 100% de su energía requerida en las diferentes fases, inicio, crecimiento, finalización, para que maximicen su respuesta productiva de acuerdo a su potencial genético. Respecto a este aspecto de la alimentación, pues es importante, decíamos, los costos de oportunidad y maximizar la concentración de energía. En el caso de los cereales, valorar su costo alto, precio por kilogramo, precio por tonelada, los precios que pueden ser muy volátiles, el aspecto de oferta y demanda ya sea local o regional, o de manera como ocurre con muchos países importadores de granos para alimentación animal, sea la oferta y la demanda nacional o incluso internacional, el mercado, o incluso cuando la industria destina gran parte de la producción de los cereales a etanol, ¿cómo puede afectar eso el costo, la oferta y la demanda de los cereales y su costo? Las condiciones climáticas, como ahorita hemos experimentado en un estado altamente productor de maíz, como es Sinaloa, inundaciones, y esto afectan, y entonces pues afecta su disponibilidad y por lo tanto su precio, ¿no? Y bueno, en el caso de México, incluso en los países que los humanos consumimos maíz, compite la alimentación humana y animal, y entonces pues aumenta el costo de los cereales para producción animal, para la nutrición. México es un país consumidor de maíz en forma de maíz nixtamalizado para elaboración de tortilla, entonces también eso es importante considerarlo. Otros aspectos de competencia intensa, lo que mencionaba de importaciones, competencia desleal, productos consolidados o economía de escala, o la competencia desleal con importaciones con dumping, que sería prácticas de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo, pero se da. En la engorda de bovinos productores de carne se debe evaluar la eficiencia productiva de ese ganado. ¿En términos de qué? Bueno, en términos de el consumo de alimento, la ganancia de peso, la conversión alimenticia, el costo por kilogramo de ganancia de peso, el rendimiento de la canal, la calidad de esa canal y la calidad de la carne. Esto es algo muy importante que se evalúa respecto a la eficiencia productiva de ese ganado. Simplemente aquí tenemos un ejemplo de el efecto de la relación forraje concentrado en la conversión alimenticia de bovinos de engorde. Al aumentar la relación forraje concentrado, un porcentaje, se aumenta la eficiencia la eficiencia de uso del alimento, mejorando la conversión, es decir, menos kilos de alimento
por kilogramo de ganancia. Si damos 60-40 de forraje concentrado, la conversión alimenticia es de 10 kilos por kilogramo de ganancia, pero si bajamos a 20-80, 20% de forraje y 80% de concentrado, donde gran parte de ese concentrado lo ocupan los cereales, pues ya estamos hablando de 7 kilos de alimento por kilogramo de ganancia, 3 kilos menos, y así, ¿no? Incluso valores por abajo de 6. Sería una muy buena conversión alimenticia y por lo tanto mejora la eficiencia de uso del alimento. Los métodos de procesado de cereales para consumo animal tienen como objetivo mejorar la eficiencia de uso de los alimentos balanceados, en particular los cereales. Entonces todo esto es de interés particular para los nutriólogos, los fabricantes de alimentos, para los técnicos y obviamente para los productores. Hay varios métodos desarrollados ya desde hace muchos años, ¿sí? Varían estos métodos en su complejidad, en la cantidad de calor y humedad que se aplican, la presión de la maquinaria o del vapor, en la ruptura física, molido, quebrado, rolado, etc. Y también varían en el aumento de la digestibilidad de la materia ciencia y eficiencia de uso del almidón, principalmente. Los componentes principales de los granos de cereal son, primeramente, el almidón, que aporta la energía, y después la proteína. No son ricos en proteína, pero dada la cantidad que suministra, pues es un aporte importante. Aumentar la eficiencia de uso de ese almidón y de la proteína por el animal es algo a considerar. Normalmente hay cambios relativos en el sitio de digestión del almidón y de la proteína rumiantes versus con granos sin procesar, ¿sí? Cuando procesamos un grano física, con reducción de partícula, etcétera, generalmente hay cambios importantes en dónde se va a digerir ese almidón, si en el rumen o en el intestino, ¿no? Y la eficiencia o grado en que se va a digerir ese almidón. El aumento en la digestión de ese almidón y la proteína en el sistema digestivo puede ser un resultado de usar grano procesado, ¿sí? Por ejemplo, aquí está una relación entre la digestibilidad del almidón en el tubo digestivo total y almidón fecal, ¿sí? Si la digestión del almidón baja, ¿sí?, aparecerá más almidón fecal en las heces. Hay una correlación muy importante. No se digiere el almidón en el rumen o en el intestino delgado, va a aparecer en las heces y es uno de los mejores indicadores de una ineficiente utilización del almidón en las dietas en la producción animal. Los granos de cereales normalmente varían, ¿no? Hay diferencias importantes en el sitio y grado de digestión de la proteína y del almidón entre los cereales. Generalmente es buena, pero hay diferencias, ¿no? Estos que son de los más utilizados en la engorda, ¿sí? Por ejemplo, la digestión en el tracto gastrointestinal total, en el caso de la proteína, 55 para el sorgo, 68 para el maíz y 72 para la cebada. Y con respecto al almidón, la digestibilidad en el tracto gastrointestinal total es 92 para el sorgo, 96 para el maíz y 99 para la cebada. En el rumen, el almidón del sorgo se digiere en 66, del maíz 73% y 93 para la cebada. Por lo tanto, el almidón de escape ruminal es 34 para el sorgo, 27 para el maíz y solamente 2 para la cebada. Pues hay diferencias importantes en la digestibilidad, en el sitio y grado de digestión en los diferentes grados. Por eso es importante considerar todos esos aspectos a la hora de procesarlos y suministrarlos a los animales. Los principales métodos de procesamiento de granos están divididos en secos y húmedos, ¿sí? Esto afecta su grado de digestión e incluso la preferencia por los animales. Los métodos de procesamiento en seco
son molienda, molido, laminado, rolado, aplastado en seco, reventado, explotado o micronizado, ¿sí? Extrusado, extrusionado, tostado, peletizado, termalizado. Y aquellos que aplican un proceso húmedo, pues se refieren al macerado, ¿sí? Maceración, con reconstitución, laminado o rolado al vapor, oleado, copos al vapor, cocción a presión, cocción por explotación, o incluso ensilados, humedecidos o conservados, granos de sorgo, de maíz, conservados en silos, bajos en ambiente de oxígeno, con alta humedad. Un aspecto importante es que estos métodos, el calor es esencial en algunos métodos, pero en otros no, como ya veíamos antes. La mayoría de los métodos se usan diferentes equipos, sofisticados, menos sofisticados, costosos, más baratos, ¿no? No es lo mismo hablar de una máquina extrusora que de un molino de martillos o de rodillos, ¿sí? Según Hale, desde 1973 hay al menos 18 métodos de procesamiento de granos y algunos más con modificaciones. Los métodos más comunes en México y en Norteamérica son el molido o molienda de los cereales, quebrado o un molido con tamaño más grueso, alto en humedad y hojueleado o rolado. Y los métodos aprobados y usados en programas de nutrición animal para procesar granos de cereales, pues son estos: procesados en frío, donde no se aplica calor ni humedad directos, molido o rolado en seco. Los métodos procesados en seco, que se aplica solo calor seco, micronización, tostado o rostizado, reventado, palomitas, explotado. Métodos húmedos, hidrotérmicos, que aplican calor y humedad como vapor, hojuelas con vapor, peletizado, hojueleado a presión o rolado con vapor. Y otros métodos de reconstitución, cuando se agrega agua para tener 18 a 24 de humedad, ¿no? Granos tratados con ácidos orgánicos o adición de enzimas específicas, ¿no? Amilasas. Bueno, vamos a entrar en detalle más de qué efecto tienen estos procesamientos de los cereales en el almidón, ¿sí? Y después en la respuesta de los animales. Los diferentes granos responden de forma distinta a los métodos de procesamiento. Entonces, entender esto es muy importante, ¿no? Por eso hay diferencias de los cereales a los diferentes métodos. En el caso del trigo y la cebada, al principio son poco afectados por el procesamiento. En contraste, el grano de sorgo y maíz requieren un mayor procesamiento. Una explicación parcial a esto es que la tasa de degradación o digestión del almidón, en el caso del trigo y la cebada, es muy rápido y por lo tanto no se requeriría procesarlos para tener un aprovechamiento. Pero para el caso del sorgo y el maíz, el procesado sí va a aumentar la tasa de digestión y su valor energético. Esto es algo de lo que tenemos como beneficio al procesar los cereales. Mejorar su grado de aprovechamiento del almidón y de la proteína, y por lo tanto mejoramos su valor energético. Aprovechamiento por el sistema digestivo del animal. También parte de la respuesta se debe a que hay diferencias entre granos, porque los gránulos del almidón están, ¿sí?, embebidos o contenidos en una matriz proteica, la cual es más densa en el endospermo córneo periférico del sorgo y del maíz, y por lo tanto el ataque o la acción enzimática, sobre todo de las enzimas amilolíticas, pues es más restringida. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, el orden de velocidad de degradación ruminal.
el trigo, la cebada y el maíz alto en humedad tienen una tasa de degradación ruminal bastante rápida, ¿sí? De hecho, si damos dietas altas en estos cereales y como único, predisponemos a que baje mucho el pH y incluso tengamos problemas de acidosis ruminal. Pero otros cereales, ¿sí? Sorgo no procesado, sorgo seco rolado, maíz entero, sorgo reconstituido, maíz seco rolado o maíz hojueleado al vapor, pues tienen tasa de digestión relativamente más lenta, ¿sí? Los diferentes granos responden de forma distinta a los métodos de procesamiento. ¿Cuál es la razón o la explicación comprobada? ¿Sí? Además de lo mencionado antes, el tipo de proteína de cada cereal es distinto. Por ejemplo, en el trigo la matriz proteica tiene más proteínas glutenosas. Estas proteínas son solubles en ácidos y bases débiles y por lo tanto se degradan rápidamente a nivel del rumen. Entonces el grado de digestión del almidón del trigo es alto, más de 80%, y no aumenta por el hecho de procesarlos en hojuelas al vapor. Por otro lado, la matriz proteica que cubre los granos del almidón del maíz tiene más proteínas, prolaminas y ceínas del tipo alfa, beta, gamma y delta. Y estas son insolubles en rumen, ¿no? Son proteínas de sobrepaso. Por lo tanto, las enzimas se fermentan lentamente a nivel de rumen. Asimismo, se ha demostrado que la proteína del maíz y del sorgo resiste más la acción de los microorganismos del rumen versus las proteínas del trigo y la cebada. Entonces, ¿qué impacto tienen las diferentes técnicas de procesamiento sobre el grano y su digestión? Pues aquí vemos el procesamiento o tratamiento del grano desde rolado en seco, molido, hojueleado al vapor, extrusionado, peletizado, ensilado, maíz alto, sorgo alto en humedad, micronizado, reventado o con el uso de proteasas. ¿Qué efecto tienen en el incremento en la digestión del incremento en la tasa de fermentación, en el incremento en la digestión intestinal, desdoblamiento de los granos de almidón? Pues vean que la mayoría tienen efectos positivos, ¿no? Pero sobre todo en estos, ¿sí? Desdoblamiento del pericarpio, exposición del endospermo. Vean, algunos, los que tienen mayor efecto, son más efectivos, como rolado en seco, molido, hojuelas al vapor, extrusionado o peletizado. Aquí el incremento en la tasa de fermentación, rolado en seco, molido, hojuelas, ¿sí? Incremento en la digestión intestinal. Pues tienen efectos importantes, como lo muestra aquí los signos en positivo. En el caso de la molienda, pues es el método más utilizado para procesar granos. Después del mojado o reconstituido, pues es el más barato y simple, moler. Y el molido con equipo de martillos es el equipo más usado en Norteamérica y aquí en México. La molienda entonces en general va a aumentar la digestibilidad de los granos pequeños y duros, como el sorgo, de semilla pequeña. Los rumiantes prefieren cereales quebrados sobre los molidos finamente. ¿Por qué? Porque están en harina y son con mayor polvosidad. Entonces a lo que están comiendo, pues están respirando y inhalando ese polvo. La molienda es tan benéfica como otros métodos más caros con consumo de grano alto, ¿sí? Así es que siempre que evaluamos un método de procesamiento de los cereales, tiene que evaluarse su costo, ¿sí? Porque si lo damos entero y se utiliza eficientemente, no hay tanta necesidad de molerlo, de quebrarlo, otro tratamiento, implica un costo. Si el hecho de molerlo puede representar 10, 15 centavos de peso por kilo, pero ya por tonelada o por 10 toneladas o 50 toneladas, eso
Es mucho dinero. Y tiene que impactar en la respuesta biológica y económica en la producción. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos que ilustran el resumen de la digestión ruminal in situ del ganado, del grano de sorgo incubado entero y molido. ¿Qué efecto tienen? Según el tiempo de incubación, 20 o 48 horas, en la degradación del rumen, ¿no? Por ejemplo, aquí estos autores indican que si da entero, pues la degradación a nivel ruminal, en porcentaje, pues va del 10 al 19%, 19.7%. Pero cuando se muele, vean que en todos aumenta a más de 46%. 46%, en el caso de Stittler, indican que aumentó al molerlo 90% la degradación en el rumen, ¿sí? el grano de sorgo incubado en la digestión ruminal. Aquí tenemos otra información sobre el efecto del procesado molido o rolado fino versus procesado en seco, rolado grueso y quebrado en la ganancia de peso, consumo y valor energético del maíz. Bueno, es importante hacer notar que el procesado de los cereales no necesariamente va a aumentar la ganancia de peso o el consumo. Vean que en estos 5 referencias, solamente en los datos de Loe y colaboradores en 2006 aumentó la ganancia de peso y el consumo en 3.9 y 4.9%. ¿Sí? En promedio de esta información no mejoró la ganancia de peso, ¿sí? Y tampoco el consumo de materia seca, pero sí mejora la energía neta de mantenimiento, ¿sí? En ovillos, ¿sí? Consumiendo como porcentaje de la dieta de 42 a 75% maíz. Aquí tenemos una información que tenemos en las bases de datos de los programas de balanceo que usan la información del National Research Council, requerimientos nutricionales por bovinos de carne, ¿no? Efecto del tipo de procesamiento del grano de maíz en el contenido de energía. Si ustedes van y buscan los valores de energía en los diferentes sistemas para maíz quebrado, molido o rolado, pues van a encontrarse esto, ¿no? Esto obviamente se tiene que pagar. En México puede valer el maíz quebrado 5 pesos, 5.50 al molido y 6 pesos al rolado, y pesos de diferencia, ¿sí? Y es bastante. Vean cómo el maíz quebrado tiene de energía neta de mantenimiento 2.18 megacalorías por kilogramo de materia seca, molido 2.39 y rolado 2.38. Aumenta. En el caso de la energía neta de ganancia, 1.5 megacalorías quebrado, 1.54 molido y 1.67 rolado. Igual pasa con la energía metabolizable. Aumenta de 3.18 a 3.25 molido y a 3.43 rolado. Por lo tanto, el total de nutrientes digestibles aumenta 80, 85 y hasta 88% de quebrado, molido o rolado. Después algo de lo que les comentaba, un resumen comparativo del efecto de los métodos para procesar ganado de sorgo en el crecimiento de bovinos. Aquí tenemos el proceso: peletizado, molido fino, rolado con vapor o peletizado, ¿sí? Comparado con los testigos, que sería en este caso maíz rolado comparado con peletizado, rolado seco comparado con molido fino, etc. ¿Qué pasó con la ganancia de peso? Bueno, en el primero, al comparar peletizado con rolado, mejoró en 5%, ¿sí? Pero el consumo no mejoró. La conversión alimenticia sí, un 7%. ¿Ah? Otra vez, el molido fino contra molido grueso, mejoró 1% la ganancia de peso, no mejoró el consumo, pero sí la eficiencia alimenticia en 5%. Perdón, la conversión alimenticia. El que más beneficio tuvo
de mejora en la conversión alimenticia, pues fue al comparar molido contra peletizado. Mejoró 4% la ganancia de peso, no mejoró el consumo, pero sí la conversión alimenticia de 9%. Si revisan, no esperemos que al tratar cereales se mejore el consumo. ¿Sí? Todos tienen valor negativo, que en algún porcentaje baja el consumo. Pero lo mejor es que mejora la conversión alimenticia, ahorro de alimento. Y también tiene que ver el efecto del tamaño del molido del grano de sorgo en el comportamiento de los novillos. ¿Sí? Aquí tendríamos que son el molido grueso es el testigo, comparado con molido fino, ¿sí? Y con un porcentaje de mejora respecto al testigo, ¿sí? Esto que indicamos. La ganancia de peso mejoró 1%, el consumo diario no mejoró, ¿sí? Es un valor similar de aquí, igual acá, pero hubo un 5% de mejora en la conversión alimenticia, ¿sí? Y se hicieron varios ensayos, 10. Ese fue el efecto de si lo damos molido. El procesado de los cereales aplastado o rolado, en seco, donde el grano es aplastado por rodillos en movimiento, obviamente previo ajuste para permitir paso de partículas de distinto tamaño. El grano aplastado es similar al grano quebrado en molinos de martillos. La forma física es atractiva para el animal, aunque el tamaño de partícula puede variar considerablemente. Y aquí tenemos ejemplos de la respuesta. Comparación de procesado grano de sorgo y maíz sobre la conversión alimenticia y ganancia de peso de bovinos en finalización. El procesado fue rolado en seco, o peleado o palomeado. Conversión kilogramos de alimento por kilogramo de ganancia, 6.9 con el maíz, 6.3 maíz seco, rolado seco o pelado. Sorgo 7.3, 6.5, 6.5. Entonces, enrolado en seco, en el caso del maíz, pues tuvo mejor conversión alimenticia, solo 6.9 kilos por kilogramo de ganancia, comparado con el sorgo, que requirió 7.3 kilos de sorgo por kilogramo de ganancia en la conversión. Y en la ganancia de peso, pues hay pocas diferencias, solamente en el palomeado, que el maíz tuvo 100 gramos más de ganancia de peso en los bovinos. Y tenemos otro ejemplo del efecto de procesar el grano de sorgo en el comportamiento de bovinos de engorde. Si se les dio rolado molido, o qué porcentaje hubo. En el consumo, pues tuvo mayor consumo el rolado molido, ¿sí? Sorgo rolado molido. La ganancia de peso mejoró ligeramente, más 3%. La conversión alimenticia 7.6 contra 7.06, una mejora del 7%. ¿Sí? Otras dos técnicas de procesamiento de cereal son el reventado y el micronizado. El grano reventado se produce por la acción de calor seco, que causa una expansión violenta al romper el endospermo. ¿Qué efecto tiene? Pues que el proceso aumenta la digestión del almidón en el rumen e intestino comparado con el grano molido. La desventaja, pues, es que el proceso reduce la densidad del alimento y, por lo tanto, para reducir el volumen se tendría que aplastar antes de suministrar a los animales o mezclarlo con el resto de los ingredientes. Micronizado es un proceso similar al reventado, pero el calor seco es proporcionado en forma de energía infrarroja, como hornos de microondas infrarroja. Sin embargo, pues actualmente ambos métodos se usan poco en la producción animal, por su costo, su facilidad de llevarlos a cabo. Otro método, pues, es el grano extrusionado o extrusado, los cuales pasan por una máquina, los cereales pasan por una máquina provista de un tornillo en espiral, el cual presiona y hace que el alimento a través de una cabeza cónica pase. En el proceso el grano es molido y calentado, y entonces nos da un producto parecido a una cinta, una banda.
La respuesta productiva del ganado bovino alimentado con grano extrusionado es similar a la obtenida con otros métodos de procesamiento. Poco para describir en qué consiste la extrusión. Es un proceso que permite mejorar la calidad biológica de la mayoría de las materias primas que se usan en la elaboración de dietas o de piensos compuestos, mediante un proceso de cocción a temperatura, humedad y presión muy altas durante un periodo de tiempo corto para que no dañen los nutrientes como el almidón y la proteína. ¿Cuál es la desventaja? Pues que se requiere equipo y gasto de energía, y entonces esto encarece el alimento. El grano peletizado, ¿sí? En el proceso primero realiza una molienda y luego el alimento también es pasado a través de un dado grueso con rodillos que comprimen el alimento dentro de orificios del dado peletizador. El alimento molido puede ser sometido a la acción de vapor y después peletizado a diferente tamaño, diámetro, longitud y dureza. En general, los animales de engorda prefieren los alimentos peletizados comparados con alimentos en harina o finamente molidos. Y los resultados del ganado bovino de engorde con dietas altas en grano peletizado indican una reducción del consumo, pero aumenta la eficiencia alimenticia, algo parecido a lo que veíamos en las láminas anteriores. Y el grano laminado al vapor, que se utiliza desde hace ya varios años, en este proceso el vapor pasa por una torre colocada sobre el molino de rodillos. La acción del calor dura poco, 3 a 5 minutos, previo al aplastado para ablandar el grano sin dañar los granos del almidón. Respecto al comportamiento animal, los resultados son similares a los de grano aplastado en seco, pero el vapor permite producir partículas más grandes con menos polvo y mejor textura física. ¿Sí? Se hace menos polvoso. Y otro método que tampoco es muy popular en el caso de los animales es la alimentación animal, los granos transformados en copos con vapor. Proceso similar al anterior, pero se usa más humedad. ¿Sí? Se reconstituyen, se agrega humedad hasta alcanzar 18 a 20% en los granos, y el tiempo de aplicación del calor es mayor, entre 15 y 30 minutos, y posteriormente se aplasta para producir un copo chato. Los bovinos de engorde en corral van a mejorar su crecimiento con copos delgados, de textura física más deseable y una ruptura más eficiente del grano de almidón. Por lo general, el maíz y sorgo promueven una respuesta en ganancia de peso y mejor conversión alimenticia en comparación con el grano aplastado al vapor. Aquí tenemos ejemplos de datos de comparación de métodos de rolado en seco, copos y reconstituido en la respuesta de bovinos de engorde. Rolado seco, en copos o reconstituido, ganancia de peso y consumo y conversión, ¿sí? Dando un 74 a 78% de grano en la ración. La conversión alimenticia mejoró, ¿no?, de rolado en seco 6.57 a 5.80 y a 5.67 en copos y reconstituido, representando una mejora en la conversión con copos del 11.7% y reconstituido del 13.7%. Es importante esta mejora cuando de rolado en seco comparado con copos o reconstituido. Pero nuevamente, el costo. Otros métodos para proceder granos es el macerado. El grano es sumergido en agua por 12 a 24 horas para que se ablande, sufre una hinchazón y el resultado es que es mejor aceptado, mejor consumido por los animales. El método no necesariamente mejora la respuesta animal comparado con otros métodos. Sin embargo, los requerimientos de mayor espacio, manejo y fermentación, pues hacen que se use poco a gran escala. El grano reconstituido es un proceso similar al anterior, al macerado. Se agrega agua al grano seco y maduro para aumentar la humedad hasta un 25 a 30%. Y posteriormente se almacena
en forma húmeda en los silos que tengan poco oxígeno por un periodo de 14 a 21 días antes de suministrar. Maíz y sorgo enteros reconstituidos dan buenos resultados en ganancia y conversión alimenticia del ganado de engorde. Sin embargo, se recomienda que el sorgo pueda ser aplastado antes de suministrarlo por el tamaño de la partícula y las características físicas de la misma semilla del sorgo. Y el otro método es el cocido a presión. El grano se cocina bajo presión de vapor y luego se aplasta. El producto es similar al grano procesado en copos al vapor. Sin embargo, debemos considerar nuevamente el costo del equipo y procesos que son altos porque el producto requiere ser enfriado antes de suministrar. Aquí tenemos ejemplos de maíz alto en humedad comparado con sorgo en el consumo de materia seca, flujo al duodeno, al ilion, digestibilidad ruminal o digestibilidad en el intestino delgado o la digestibilidad total. ¿Sí? Combinando maíz alto en humedad 100% o mixto maíz 67, 33 de sorgo seco o maíz 33, 67 de sorgo o 100% sorgo. Pues la parte importante que veamos, porque hay un aumento notable, ¿no?, en el consumo de materia seca cuando invertimos de maíz alto en humedad a sorgo rolado, en el flujo duodenal de almidón, flujo ileal o digestibilidad ruminal que baja para aumentar la digestibilidad en el intestino delgado, y la digestibilidad total, ¿sí?, que es mayor en el maíz alto en humedad y en la combinación 67 maíz, 33 sorgo rolado. Aquí tenemos efecto del método de procesar el cereal en la digestión del almidón de 3 cereales: maíz, sorgo y trigo. ¿Y qué pasa con la digestión del almidón? Cuando se da rolado en seco, alto en humedad, o joleado al vapor o entero, en el caso del maíz, nada más. Y vemos cómo afectan la desaparición ruminal en el caso del maíz, cuando se da rolado en seco, alto en humedad, aumentó a 91, o alto o joleado al vapor, ¿sí?, o entero, que tiene valores menores. Todos los procesados mejoran la desaparición ruminal, desaparición en el intestino delgado y desaparición en el tracto total. 89.3 para rolado en seco, el maíz, 99.2 para alto en humedad y 99.1 para ojoleado al vapor, comparado con 83.6 que sería entero. Una mejora importante de 83 a 99, 99, 89. En el caso del sorgo, pues ocurre algo similar, ¿sí?, rolado en seco o alto ojoleado al vapor, como aumenta la desaparición ruminal de 66 a 84, la desaparición en el intestino delgado baja de 85 a 81 y la desaparición en el tracto total de 96 a 98.8. En el caso del trigo, aumenta en rolado seco a hojueleado al vapor de 86 a 91, y aquí la desaparición del tracto total de 97.9 a 98.8, 1%. Y aquí, pues algo similar, por el efecto del reconstituido, ¿sí?, en el consumo, ganancia de peso, conversión alimenticia y qué porcentaje de mejora tuvo en bovinos de engorde, ¿sí? Este reconstituido, ¿sí?, como mejora, qué porcentaje tuvo en la conversión: 8.5, 16.8, cultivado con alto contenido de humedad, ¿no?, rolado, 14.8, 18.3. Hay una mejora importante. También otros datos del efecto del maíz alto en humedad, en este caso grano de sorgo,
no reconstituido, y qué mejora tuvo como porcentaje del cambio. ¿Sí? Aquí lo que se probó fue diferentes porcentajes de humedad, 22, 30 y 38. Vemos aquí que ya cuando se reconstituyó a un 30 o 38%, mejoró alrededor de 12% el cambio. Un resumen de estudios realizados, bastante, 126, efecto del procesado del grano de sorgo en la conversión alimenticia de bovinos de engorde. Rolado en seco, mejoró la conversión alimenticia en 7.4%. Alto en humedad, 7.12%. Rolado u hojueleado al vapor, 6.33%. Reconstituido, 6.75%. Entre paréntesis, es el número de estudios realizados o pruebas. ¿Sí? Bueno, aquí este es un efecto comparativo del maíz alto en humedad comparado con proceso en seco, rolado grueso o quebrado, en la ganancia de peso, consumo y valor de energía neta. Lo que quiero mostrarles sobre todo es, en caso que novillos o vaquillas, molido y qué porcentaje de humedad tenía, y si quitamos estos valores que son menores, se les dio aproximadamente 80% de grano de maíz en la dieta. En principio podemos ver que la ganancia de peso no necesariamente va a mejorar con el procesado de los cereales. Tampoco el consumo. ¿Sí? Lo que sí mejora es la energía neta de mantenimiento, como ya habíamos mencionado. La energía neta de mantenimiento de los cereales mejora considerablemente. Aquí, por ejemplo, el valor promedio es de 2.31. ¿Sí? Bien, en conclusión, podemos mencionar que diferentes granos de cereales se utilizan en la alimentación de bovinos en corral. En México, principalmente se utilizan en la alimentación animal el sorgo, un 47%, maíz amarillo 35%, 36% y blanco 14-15%. Entonces, pues, podemos explicar más los efectos del procesamiento del sorgo maíz en el comportamiento productivo de bovinos de engorde en corral. Las fuentes de grano difieren en respuesta al método y grado de procesamiento, como ya mencionábamos, si se trata de trigo o cebada o si sorgo o maíz. Para una máxima digestión del almidón y sorgo deben ser procesados con mayor intensidad. Para cebada y trigo poco procesamiento se requiere, está más disponible el almidón. Finalmente, algo que se ha comprobado es que la matriz proteica que envuelve al almidón afecta la tasa y grado de digestión del mismo. Pero las características intrínsecas y la tasa de digestión del grano no procesado también van a influir en la magnitud de esa respuesta al procesamiento. En el caso de los métodos en hojuelas, al vapor y alto en humedad, van a aumentar la digestión del almidón, del sorgo y del maíz, tanto en rumen como en el tubo digestivo posterior, en el intestino delgado. Y el proceso de hojueleado al vapor, en el caso del maíz y sorgo, va a aumentar el valor de la energía neta de ganancia de un 17 a 22%, un promedio un 20%, lo cual es muy bueno. Entonces esperamos una respuesta mayor en los animales alimentados, ¿sí?, cuando les damos maíz rolado, comparado contra molido, quebrado entero. Y hay poca diferencia en los métodos de procesamiento en seco para maíz y sorgo. La variación se debe a interacciones con el nivel de grano, consumo de alimentos, de la dieta, fibra detergente dentro del forraje suministrado, la edad del ganado y variedades e híbridos de los cereales. Finalmente, la concentración del almidón en las heces de bovinos en corral es un buen indicador que puede ser útil para estimar la digestión total del almidón en dietas basadas en grano, ¿no? Que tanto está apareciendo en las heces ese almidón, entre mayor sea el valor, pues indicará que hay una menor eficiencia de uso del almidón de los cereales en la engorda de los animales. Muy bien, ¿tuvieron alguna pregunta? Pues estamos a las órdenes. Tenemos una pregunta aquí de Jorge Riaño. En la búsqueda de aumentar el grado de marmoleo, ¿sabe de diferencias? Entiendo
de diferencias causadas por el efecto de los tratamientos de grano y su efecto en la grasa intramuscular o grado de marmoleo de la carne. Sí es posible obtener, hay bastante información, dada la mayor disponibilidad de energía para mantenimiento y ganancia de peso con el procesamiento de los granos, molido, quebrado o rolado, al haber mayor disponibilidad de energía de mantenimiento y ganancia de peso o de energía metabolizable del alimento, podemos esperar que mayor cantidad de esta energía se pueda depositar en la fase final de la engorda como grasa intramuscular, lo cual mejora el grado de marmoleo de grasa intramuscular en el músculo loquísimo, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, como al final mencionaba, muchos de estos factores influyen, dada la raza del animal, el sexo, ¿sí? El peso del animal, de qué peso estamos hablando, e incluso la interacción con otros ingredientes de la dieta, que es el forraje, la cantidad de fibra de detergente neutro sobre todo, entonces, el porcentaje de grano, ¿no? Pero bajo condiciones de igual, en el mismo sexo animal, de la edad, de la raza, etcétera, sí podemos esperar que haya un aporte de la energía disponible en mayor cantidad por el tratamiento de los cereales hacia depósitos de grasa intramuscular y mejor grado de marmoleo. Bien, hay otra pregunta aquí de María Luisa. Nos pregunta que si hay diferencias entre machos castrados y no castrados en cuanto a ganancia de peso. Bueno, recuerden que la eficiencia productiva, la eficiencia alimenticia, la conversión alimenticia, cambia en función del sexo. Machos enteros, machos castrados y hembras, ¿sí? La ganancia de peso puede no verse afectada, pero la eficiencia con que utilizan los nutrientes del alimento sí cambia. Siempre hay una diferencia entre 10, 12, 13% a favor de los machos enteros. Las hembras y los machos castrados se comportan de manera similar en la eficiencia alimenticia o la misma conversión, ¿sí? La ganancia de peso puede ser similar, pero debido a su condición, estado fisiológico y perfil hormonal, los machos enteros, porque depositan más músculo, ¿sí? que los machos castrados o las hembras, depositan más grasa, son más eficientes, requieren menos alimento, es mejor su conversión alimenticia que los machos castrados o hembras. Entonces, la recomendación es que si el mercado no les exige machos castrados, no se castren, engórdenlos en corral o en pastoreo enteros, excepto que sea por cuestiones de manejo, ¿no? Son más activos, más agresivos, etc. Pero desde el punto de vista de eficiencia, los machos enteros son más eficientes en transformar, biológicamente son más eficientes en transformar el alimento en ganancia de peso. Entonces, si hay diferencias, no en la ganancia de peso, pero sí de castrados contra enteros, en la eficiencia alimenticia. Bueno, Jorge Reaño nos pregunta que si sé acerca de diferencias en yucas procesadas y no. Bueno, no tengo información precisa en el caso de yucas. Sí hay otros ingredientes, aparte de los cereales, raíces o tubérculos que se han estudiado procesándolos y sí mejoran la disponibilidad
del almidón, ¿sí? Tendríamos que buscar información específica sobre qué tanto afecta la disponibilidad del almidón en el caso de la yuca, ¿no? Pero ahora mismo no tengo información que te diga, igual que con los cereales, que mejora la energía neta de mantenimiento, de ganancia, la disponibilidad o la conversión o la eficiencia cuando se trata la yuca, ya sea con métodos en seco o con calor húmedo. Se esperaría que sí. E incluso, bueno, pues en el caso de la yuca, al procesarla, al molerla, ¿no? Que hagan más disponible, mayor superficie de contacto para acción de las enzimas de los microorganismos. Pero bueno, eso es lo que en teoría se esperaría, pero hay que contar con la información. Yo en este momento no tengo información que te pueda decir que voy a buscar, y si la tengo, pues obviamente se las envío. Es bastante amplio el tema, pero bueno, siempre se puede condensar a lo más importante y sobre todo práctico, aplicado, enfocado a lo del curso de engorde de ganado bovino, nutrición, en donde, bueno, pues haremos la parte práctica sobre el uso del software Taurus para ganado bovino de engorde. Será un placer compartir con ustedes